9:39, la música nos invita a Voces del Poder. Conversan con nosotros en la mesa de trabajo de CNN Chile Radio Gonzalo Arenas, exdiputado y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS, y también Jorge Insunza, exdiputado, parte también del panel de este día miércoles. ¿Cómo les va? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Comencemos con la agenda de seguridad. ¿Hasta dónde reformar la Constitución en materia de seguridad, Jorge? Mira, la verdad es que creo que la Constitución actual ya dispone de todos los instrumentos como para enfrentar las materias de seguridad. Creo que las medidas son en algunos casos legislativas porque siempre el delito requiere ir actualizando normas para poder actuar con mayor eficacia, o también ir actualizando instituciones para poder adaptarse a las dinámicas que se enfrentan, pero sobre todo también un elemento de gestión, de implementación de medidas, de implementación de acciones con los focos que permitan un combate más efectivo al crimen, y no necesariamente, digamos, una norma de carácter constitucional. Yo creo que el gobierno en esto quiere dar probablemente una señal. Le escuché algo al subsecretario Pavés diciendo que tenía algo de simbólico, pero estamos como en ese terreno, de lo simbólico, cuando lo que en realidad la gente necesita son más acciones y adaptaciones. ¿Es sólido decir que es algo simbólico? ¿Es redundante reformar la Constitución? ¿Es necesario, Gonzalo? Yo creo que es muy necesario. No creo que, bueno, todo en política tiene algo de simbólico también, pero yo creo que aquí hay cosas muy reales y concretas. Aquí va a haber un cambio de política pública contra la delincuencia que va a ser un cambio gigantesco, una forma distinta de cómo enfrentar el Estado, sobre todo porque hay una dinámica de delincuencia distinta, que es el crimen organizado, que yo creo que es la gran amenaza que no teníamos antes. Nuestro sistema penal, incluso la reforma procesal penal, nunca estuvieron pensadas para este tipo de criminalidad. Por lo tanto, y tampoco, por ende, para sanciones que son realmente excepcionales, como sistemas de aislamiento total para los cabecillas de los grupos de narcotraficantes, establecer como sanción penal el pertenecer a una organización criminal, que todo eso son temas que cambian el paradigma del derecho penal vigente hasta hace, no sé, 10 o 15 años atrás, y para evitar discusiones eternas, como lo hemos visto en el Tribunal Constitucional, sobre si se pasan o no las normas esenciales de un Estado de Derecho, yo creo que es esencial tener ese marco que reforma la Constitución para hacerlo realmente efectivo, y además que se formen esos consensos nuevos que se necesitan para enfrentar el crimen organizado, porque el crimen organizado requiere mirar en forma distinta las garantías procesales, las garantías de algunos derechos fundamentales para poder enfrentarlos con más eficacia. Pero ¿cómo ven el hecho de, pongámonos en el caso que se logra reformar la Constitución, se consiguen los 4/7, no es una tarea fácil, estamos hablando de 89 votos en la Cámara y 29 en el Senado, pero pongámonos en el caso que se reforma, ¿se le podría llegar a abrir un flanco a la Administración Central, al gobierno, con un artículo que diga que el Estado está obligado o es su deber proveer la seguridad? ¿No podría, por ejemplo, el día de mañana llegar una persona o un grupo de personas o una institución diciendo nos pasó esto, el Estado no está cumpliendo con su deber, vamos a presentar una demanda o una eventual acusación constitucional, por ejemplo, Jorge? Mira, es que nos enfrentamos a un dilema que en el país lo hemos discutido ya en los últimos años. Yo comparto parte de algunas de las afirmaciones que hace Gonzalo, pero insisto, todas esas son materia de ley. No es necesariamente una materia constitucional. Y precisamente lo que ha ocurrido en Chile en las últimas décadas, porque no es un problema de ahora, es que más bien constitucionalizar todas las normas, más bien tiende a generarte una atrofia donde va a discutir el Tribunal Constitucional una cosa u otra. Yo, así como doctrinariamente, soy partidario de una constitución mínima, en que se regulen más bien los poderes del Estado, por cierto, y derechos fundamentales, pero no caer en la lógica de que materias que normalmente son de ley van a adquirir más peso o mayor importancia por el solo hecho de estar en la Constitución. Creo que eso es el error, por cierto, que ya tiene la Constitución original del 80, es el error que profundizó la Convención Constitucional llenándose de contenidos que eran más bien materias de ley que materias propiamente constitucionales. Es el error que siguió cometiendo el Consejo Constitucional encabezado por los republicanos, y esto tiene como esa expresión. Hay normas que uno puede incluirlas porque son como casi declarativas,
Y no le veo tanto drama, si es que uno quisiera colocar. No quiero centrar tampoco el problema ahí, porque más bien a mí lo que me preocupa es que creemos condiciones políticas para que haya cambios legislativos en donde es necesario y sobre todo cambios de gestión en todos los temas que nos permitan enfrentar de mejor manera el crimen Gonzalo, organizado. en respuesta a Jorge, y te agrego también otro tema, ¿se deben desplegar en esta reforma también las Fuerzas Armadas, a los militares particularmente? Dale. Mire, eso en responsabilidad del Estado hay que ver también que la jurisprudencia está avanzando hacia eso. La tercera sala de la Corte Suprema para ciertos reclamos que hicieron agricultores en la 9ª región por los atentados que habían, etcétera. La Corte Suprema empezó a interpretar que era obligación del Estado, ¿no es cierto?, establecer medidas de protección y por lo tanto la asumida responsabilidad. Es una tendencia jurisprudencial que también se está dando en otros países y yo creo que vamos hacia allá en cuanto a que la seguridad va a empezar a ser exigible, hay que ver cómo, en qué momentos por la ciudadanía. Y bueno, yo creo que son tendencias que son difíciles de evitar. Ahora, en cuanto a las Fuerzas Armadas, eso yo creo que es el tema más complejo de la reforma. Y yo en principio creo que no es bueno que las Fuerzas Armadas estén en materias de seguridad, pero el proyecto requiere también de una ley orgánica que posteriormente se dicte donde se establezcan determinadamente qué apoyos puede dar la Fuerza Armada. Yo entiendo que se puede dar apoyos logísticos, entiendo que esa es la idea, entiendo que no es la idea de establecer a Fuerzas Armadas en cosas operativas de crimen organizado y delincuencia, porque la solución va más por potenciar a las policías que a las Fuerzas Armadas. Yo en ese sentido creo que ¿Las eso es ves un más tema... en una infraestructura crítica que en un barrio propiamente tal, por ejemplo? Mira, y ni siquiera en infraestructura crítica, que yo creo que también es complejo. Yo lo veo más en temas de inteligencia, en temas sobre todo de operatividad satelital, cosas de ese tipo, y de inteligencia más sofisticada de frontera, más que en temas en los barrios. Yo creo que eso solo perjudica a las Fuerzas Armadas y además la experiencia ha demostrado que ocupar las Fuerzas Armadas no ha tenido éxito. No ha sido una panacea y al contrario, ha debilitado a las Fuerzas Armadas porque ha hecho que corrupción se meta dentro de las Fuerzas Armadas. El caso más emblemático en México, Bueno, que claro. tenía un cartel especial, los Z, que eran puros exuniformados, ¿no es cierto?, que formaban parte del ejército mexicano. O sea, ¿tú crees que los expondría a tener una interacción mayor, por ejemplo, con organizaciones de crimen organizado y la corrupción podría ser tal vez cuando una... se infiltran las Fuerzas Armadas es más grave que cuando se infiltran las policías, porque las policías hay más flexibilidad para modificarlos, para cambiarlos, para perfeccionarlos. Es como tentar al destino en Cuando términos entran coloquiales. las Fuerzas Armadas, ahí ya empieza el principio del fin de un país. Mira, Jorge. No, en eso coincidimos plenamente con Gonzalo. Y eso es también la propia aprehensión que por distintas vías y muchas veces por las Fuerzas Armadas terminan hablando los ex generales, ¿no?, en que expresan precisamente esta aprehensión. Lo dijeron, de hecho, recientemente. Y nace de la experiencia, ¿cierto? No es que se esté inventando la rueda, sino que más bien nace de la experiencia. Creo que el caso mexicano es uno de los más extremos, pero también de los más elocuentes. Y tiene que ver con una dinámica. Si tú te fijas también hoy día, todas las instituciones que están en el combate más directo al narcotráfico y al crimen organizado, también están más expuestos a esos riesgos de penetración o de corrupción, porque están en ese combate diario. Es lo que le pasa a Carabineros, a la PDI, pasa también en algunos tribunales, ha pasado en la Fiscalía, ¿no? O ha pasado en otros órganos, en la aduana, en fin, todos los órganos están más expuestos a ese riesgo y por lo tanto es mejor estratégicamente mantener a las Fuerzas Armadas alejadas de eso, porque incluso en circunstancias en que eso se agrave, tú tienes una reserva de última instancia. Y eso es por la propia dinámica de las cosas. Aparte de que no estén capacitadas para específicamente para eso o con... Gonzalo. Sí, y además hay un tema, porque yo he escuchado el argumento de que, mire, es que ya las Fuerzas Armadas tienen que superar esto de las amenazas de frontera históricas, que ya estamos en otro siglo, y por lo tanto toda esa capacidad ociosa, entre comillas, debería emplearse, porque creen que los militares están haciendo guardia y desfilando nomás. Yo creo que eso es un error también, porque si no tenemos hoy día problemas de frontera, porque tenemos Fuerzas Armadas que son disuasivas, efectivas, bien entrenadas. Las Fuerzas Armadas no están sentadas en el regimiento mirando el techo, sino que están haciendo una preparación constante, y eso es el efecto disuasivo que permite que hoy día no tengamos amenazas de frontera. Si uno debilita eso, vamos a tener nuevamente amenazas de frontera, porque esta cuestión de equilibrio de poderes. Yo quiero poner ahora
relacionado a la agenda de seguridad, otro tema que probablemente va a generar discrepancias en los sectores políticos cuando esto se discuta en el Congreso. Y tiene que ver con los desdes o tal vez con los mínimos que la oposición quiere sobre la mesa en la discusión para poder entregar eventualmente apoyos. Y me refiero a la incorporación de inteligencia financiera en esta discusión, el levantamiento del secreto bancario, que es un tema que está abierto y del cual no hay acuerdos, pese a que lo que se proponía anteriormente eran en circunstancias bien acotadas. Y por otro lado también los beneficios sociales. Jorge. Sí. Bueno, es que precisamente, por ejemplo, esa debiera ser una mayor prioridad que es de orden legislativo, a propósito de lo que estamos conversando recién, ¿no? Porque una de las adecuaciones que tiene el crimen organizado es que transforma esto en una industria y por lo tanto hay toda una red de financiamiento que opera detrás. Mientras eso no se desarticule con las herramientas nuevas y al mismo tiempo con las prevenciones nuevas, que tiene que ver con todos los temas, por ejemplo, de ciberseguridad. O sea, hoy día tenemos un crimen organizado mucho más sofisticado, con más capacidad financiera, con más capacidad de corrupción, con más capacidad de financiamiento, por lo tanto también de armamento, de logística, de equipo, y eso requiere esa desarticulación, que nace también del poder económico que han ido construyendo. Por eso que nosotros insistimos en que esas medidas son tan relevantes y obviamente nos ponen en un dilema como en todas las cosas, porque los asuntos de seguridad, cuando se quieren ir a fondo, significa también una limitación de libertades. El punto es cuáles son esas libertades y cómo las queremos resguardar, pero también algunas libertades que se van a ver contenidas, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos ir, por ejemplo, a una identificación vía uso de cámara, estamos restringiendo nuestra libertad de poder pasear por cualquier parte sin que se nos registre, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre en materia financiera y creo que habrá que llegar al consenso que permita establecer resguardo, pero el levantamiento del secreto bancario es una de las medidas. Y yo creo que debiéramos caminar por necesidad, por la propia necesidad que el delito hoy día presenta, en ir resolviendo esos nudos. Gonzalo. Sí, yo ahí creo que el tema financiero es un tema hoy día, es un negocio y la única forma de que el crimen organizado no lo vamos a vencer a balazos en las calles, ¿ah? Lo vamos a vencer matando el negocio y haciendo que sea más rentable hacer negocios en otros países y no acá, ¿ah? Entonces ahí hay un tema que es fundamental. Y el secreto bancario, esto no es un dogma de fe, el secreto bancario. Se puede discutir, yo creo que es un tema que está abierto a opiniones. Creo yo que va a ser algo inevitable porque cuando empieza a aumentar la sofisticación de estos grupos, ya va a ser casi imposible no tener una rapidez fundamental para perseguir los fondos. Pero yo creo que en ese tema hay que estar abiertos, no es un dogma de fe, no creo que sea un tema de derechas ni de izquierdas, creo que es un tema técnico y se puede discutir totalmente. Bueno, vamos a seguir conversando de esto y otros temas a la vuelta de la pausa. Estamos con Gonzalo Arenas y Jorge Insunza en esta sesión de Voces del Poder. Pausa breve, ya estamos de vuelta con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. De vuelta en CNN Chile Radio, 9:53. Estamos en Voces del Poder con Gonzalo Arenas, exdiputado y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, y Jorge Insunza, exdiputado PPD. Los quiero invitar a esta hora de la mañana a que revisemos una declaración del expresidente Gabriel Boric en el lanzamiento del libro de Eugenio Tironi el día de ayer en la noche. Dijo lo siguiente sobre la conformación de su primer gabinete. Mucha atención. Con la perspectiva de la experiencia, si tuviera que diseñar de nuevo el primer gabinete, lo haría de una manera más equilibrada, pero no equilibrada en el sentido del cuoteo, sino en el sentido de la experiencia en el manejo del Estado. Insisto, esto no es que haya que haber tenido un PPD más, un PR más, un Frente Amplio más o menos, no. Estoy diciendo que el diseño con el que se hizo el primer gabinete tendría que haber sido pensado desde una perspectiva distinta. Y de nuevo, la responsabilidad es mía. ¿Qué te parece, Jorge, esa autocrítica de Gabriel Boric? Una sabia reflexión. Llegó tarde, dices tú. No, pero mira, es normal. Yo creo que
a veces los presidentes, y hay que quizás considerar en eso un paralelo, porque el presidente Boric llegó con una fuerza que era nueva, el Frente Amplio, de relativamente pocos años, y por lo tanto yo creo que también no tenían un equipo suficientemente formado para el gobierno, tampoco conocía bien a qué aliados poder integrar, y yo creo que esa fue una variable que fue como resolviendo en el tiempo. Y algo de eso le ocurrió ¿Los también. miraba con desconfianza a lo que conocemos como exconcertación o Yo socialismo democrático? creo que al principio, inicialmente sí, y él, porque más bien fue una fuerza que rompió, más bien generando ese quiebre con la concertación, y tenían todo un relato que expresaba más bien esa desconfianza, pero yo creo que en otro campo era de desconocimiento, porque es muy distinto lo que enfrentó, por decir, la concertación, incluso cuando asume el gobierno el presidente Aylwin, porque eran partidos con trayectoria y había toda una lucha compartida contra la dictadura por varios años, incluso con equipos programáticos que iban trabajando en diversos centros de estudio, y por lo tanto no había una experiencia de gobierno, pero sí una experiencia de coalición mucho más fuerte. Ellos no tenían, y creo que todavía una gran dificultad que todavía tiene el Frente Amplio es que no tienen una cultura de coalición, y creo que es parte de lo que tiene que todavía ir madurando. Y a mi modo de ver, eso también le ocurrió al presidente Kast, que él haya tenido que sacar a 2 ministras a los 68, 69 días, también expresa eso. O sea, termina eligiendo a alguien en el Ministerio de Seguridad, que era una de sus prioridades, sin calibrar cuál era la experiencia, cuáles eran las capacidades, y por lo tanto reproducen un poquito esa dinámica. Gonzalo. Mira, yo pensé que nunca iba a decir esto, pero yo exculpo al presidente Boric de ese error, porque es el error que cometen todos los presidentes en la historia de Chile, excepto quizás Aylwin, que fue quizás el gabinete más pensado mucho antes de poder configurar realmente un buen ministerio, un buen equipo. Pero todos los restos de los presidentes de la historia de Chile, todos creen, primero, que ganaron ellos, que ellos son más que los partidos, que ellos saben más porque los votos fueron personales, y cuando llegan al gobierno se dan cuenta que voy a gobernar como yo quiero, y al final se dan cuenta que ellos representan algo mucho más profundo. Son un símbolo, pero la gente no votó por ellos generalmente. Votó por una idea, por un concepto que se refleja en muchos partidos políticos, en una cultura política, y al poco tiempo se pegan la madurada, como dicen en el campo, se pegan la madurada de que en realidad esto es un gobierno colectivo, y no son solo ellos. Pero yo creo que eso, porque algo les pasa a los presidentes cuando ganan, que se les nubla el juicio político, que incluso políticos muy juiciosos antes, cuando asumen la presidencia, en el primer momento les pasa exactamente igual. Y yo creo, yo una vez pensé escribir un artículo sobre eso, incluso porque en la derecha se da más, en la derecha y a Bachelet 2 y a Piñera 2 también le pasó con la experiencia del gobierno anterior. También. Bueno, en Bachelet 2 fue cuando la presidenta Bachelet pide la renuncia a todos los ministros. Pero bueno, un año después. Claro, sí, un año pero después. también, ahora, claro, cuando van por segunda vez, cuando van por segunda vez son un poco más meditados, pero en general todos pasan por el mismo error. Oye, tú, Jorge, decías algo, el Frente Amplio todavía no tiene esta cultura de coalición. Es una declaración bien potente de coalición, partido al que pertenece el propio expresidente Boric. Sí, yo creo que es parte como del aprendizaje. Yo creo que es algo que está probablemente en las interrogantes de ellos y en sus declaraciones, pero todavía es algo declarativo, valga la redundancia, porque esto tiene que ver con prácticas y con un modo de aproximarse al diálogo, desde la apertura, y desde también la comprensión de que las diferencias tienen un fondo de legitimidad, pero ellos siguen pensando, digamos, que tienen una reserva moral en sus planteamientos. Yo creo que lo de la superioridad moral es algo que sigue como orejeándolos detrás, digamos, ¿no? Y eso es lo que lleva, digamos, a ser a veces más difícil el diálogo y la relación. Vamos a ver en qué deriva eso. Gonzalo. Sí, pero el gran tema del presidente Boric, que es lo que realmente debería contestar en esta reunión, es si va a ser realmente el líder, va a seguir siendo el líder del Frente Amplio, o va a ser el líder de la nueva socialdemocracia que se construye en Chile en la oposición. Yo creo que ese es un gran tema, y si va a tener la capacidad de que el Frente Amplio
asuma el rol que tenía la concertación antes, lo diluya un poco más y sea más convocante. Que sí, con la autoridad de haber sido presidente y de haber tenido a representantes de muchos partidos, tiene el poder para hacerlo. No sé si lo va a lograr. bueno, veremos. Es una pregunta abierta ahí desde la actual oposición. Y a propósito de lo mismo, descoordinaciones que suceden al interior de los gabinetes o conformación de los gabinetes, hemos hablado en varias oportunidades desde que asumió el actual gobierno de que no siempre o no necesariamente se traspasa la información de un gabinete a otro. Pasó la discusión de la mega reforma entre Hacienda y los ministerios más políticos, y pasó recientemente en este requerimiento que presenta el gobierno ante el Tribunal Constitucional por reconexión de servicios. Se le pregunta al viceministro Claudio Alvarado, ¿usted sabía o cuándo se toma esta decisión? Y él al menos señala que hasta el día lunes no tenía conocimiento de esta decisión. Es el ministro del Interior. Ahí podemos ver una descoordinación política y además es el vocero, descoordinación comunicacional. Claro. Jorge. A ver, yo creo que yo me compadezco del ministro Claudio Alvarado porque vi su declaración, está abiertamente incómodo porque tuvo que reconocer el desconocimiento de ni más ni menos que la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Normalmente, y a propósito de culturas de coalición y de funcionamientos adecuados de los gobiernos, esas son decisiones del equipo político, ¿no? Y aquí el jefe del equipo político y el jefe del gabinete, y más aún con la reforma que se hizo respecto del rol del ministro del Interior, él no tenía idea. Ahora, está firmado por el ministro secretario general de la Presidencia, por la ministra de Energía, por el ministro del MOPI, de Transporte y Telecomunicaciones. Y no sabía el jefe político del gobierno, el jefe de gabinete. Claro. Ahora, lo que a mí, y quiero ser deliberadamente irónico en esto, ¿no? Pero claro, aquí esto es como otra muestra de que casi el ministro Quirós empoderado como presidente de la República. Casi deberíamos hablar del vicepresidente Quirós, en el sentido estricto, ¿no? Porque esta es una decisión que toma Hacienda, no la comunica a nadie, probablemente los otros ministros más bien la suscribieron. Anda a saber tú si es que la revisaron o no. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? Y por lo tanto creo que hay un reflejo de un equipo, primero un gabinete, pero también de un equipo político que no termina de afiatarse. Gonzalo. Mira, yo además de diputado, fui un tiempo jefe de asesores del Ministerio del Interior y fui jefe de asesores del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Y descoordinaciones ocurren siempre, todos los días. De hecho, es increíble que no se sepan más, ¿ah? El gobierno, los gobiernos en general son algo mucho menos estructurado de lo que uno cree. Y yo entiendo esto no como un tema de poder ni pugna, sino que como una descoordinación que puede pasar, que pasa muchas veces, y por lo tanto yo no le daría más importancia. Por supuesto que el ministro en la conferencia de prensa puede sentirse descolocado porque a ningún ministro no le gusta saber todo lo que está pasando, pero yo lo tomo más como un tema del día a día, más que por un tema de poder, porque además yo creo que ha claramente demostrado que el que maneja la política en el gobierno es el ministro Alvarado, y el ministro Quirós, cada vez que entra en pugna con lo político, ha tenido que asumir la estrategia del gobierno, no es que lo sometan a él y se derrotan. Con el tema político Sí. se evidencian estas descoordinaciones, no es primera vez, recordemos el papelón en el Senado cuando se quería votar el informe de la comisión mixta. Sí, pero Es que quizás por eso, quizás lo que estamos... bueno, aquí estamos especulando, porque sí, obviamente hay información... Yo tampoco sé la interna, pero yo creo que esa pugna hoy día dentro del gobierno está resuelta y el jefe político del gobierno es el ministro Alvarado. Es que quizás, Gonzalo, lo que el episodio revela es que más bien el ministro Quirós quiso saltarse al ministro del Interior porque sabía que podía tener una objeción o una diferencia, porque volvamos al fondo del proyecto, ¿no? Esto es una iniciativa O sea, que... un conflicto político que nos muestra que no está resuelto, como decía Gonzalo. Claro, pero vamos al contenido del Dale. proyecto, porque el punto que se discutió en el marco de la mega reforma y del proyecto de reconstrucción es que precisamente en las zonas afectadas por incendio o ahora por los temporales, ¿no? Pudiera haber Declaradas una... zonas de catástrofe. Y declaradas zonas de catástrofe, pudiera haber una reposición de los servicios básicos para las personas, ¿no? Sobre todo en las zonas afectadas. Y eso, planteado por la oposición, generó una mayoría en las dos cámaras. Si esto fue aprobado como ley, en la Cámara de Diputados con votos del oficialismo y en el Senado con votos de los senadores también del gobierno. Y por lo tanto, claro, el cálculo en algún momento es que por la vía del veto el gobierno se iba a exponer a un debate político que quiso Y más evitar. largo también, si le ponían un veto aditivo, por Y ejemplo. por lo tanto, claro. siendo una medida razonable,
dadas las condiciones de emergencia que se enfrentan, lo que quiso hacer Quirós es evitar la discusión política y por lo tanto saltarse al ministro del Interior que está a cargo del debate político. O sea, no es tan menor. Hay muchas descoordinaciones, efectivamente, pero esto no es un tema que digamos, es una bagatela. No, esto tiene el carácter de ser definiciones de que Hacienda opta revela algo más grave, por imponerse. Eso es mi yo estoy en desacuerdo con Jorge en esto. Yo creo que es un tema de descoordinación. Yo creo que esa pugna de poder entre Hacienda y Interior está zanjada. De hecho, cada vez que Hacienda ha tratado de hacer algo saltándose Interior, la ha ido mal, ya ha tenido que pedir disculpas públicas después. Así que yo creo que en ese sentido refleja una descoordinación propia de todos los gobiernos y yo no le daría más importancia que eso. Ya, hubo también descoordinación y esto en otro tema, por el feriado del 17 de septiembre. Ayer también, digámoslo. Después se alinearon, avanzado el día martes. Gracias por estar acá. Gonzalo Arenas, exdiputado de la UDI, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Hasta la próxima, Gonzalo. Gracias. Y Jorge Insunza, exdiputado del PPD. Gracias también. Muchas gracias. Nos vemos más adelante. 10:06, nos vamos a la pausa. A esta hora en CNN Chile Radio, imágenes en directo de Macul. Un poco más de 8 grados. 8.4 es la temperatura actual en el centro de nuestra capital. Ya estamos de vuelta con el programa. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.